Bienvenidos al canal del Emprendedor Descalzo. Si quieres aprender de los mejores emprendedores, estás en el lugar correcto. La inspiración es uno de los combustibles para llegar al éxito. No te lo pierdas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos emprendedores y emprendedoras donde quiera que estén. Mi nombre es Rodrigo Marquina y soy su anfitrión en el programa del Emprendedor Descalzo. Nuestro objetivo es ayudar a los emprendedores en su camino, facilitando material educativo a través de blogs, podcasts, vídeo o lo que sea. Hoy entrevistamos a Mauro Stabile, contador, fundador y CEO de Opulence. Mauro es una persona muy virtuosa y generosa. Esta historia es súper interesante porque esta empresa nace como consecuencia de una patología ocular que sufría la hermana de los fundadores. Ahí toman contacto con la industria de la óptica, comercializando y distribuyendo productos ópticos. Posteriormente, se transforman en un exitoso laboratorio para fabricar lentes con tecnología de punta. No conformes con ello, los Stabile determinaron que para mantenerse en la vanguardia necesitaban formar su propio departamento de investigación y desarrollo. Luego de una larga búsqueda, en la academia local encuentran una valiosa fuente de talento. Esta simbiosis, que es muy común en los países desarrollados, lamentablemente no es tan frecuente en Latinoamérica, a pesar de contar con valiosos recursos humanos. Los Stabile no solo fueron capaces de innovar una o dos veces, sino que lo hicieron exitosamente en 3 ocasiones. Aquí, Mauro nos cuenta cómo fue su camino y qué se necesita para emprender con ganas. Mauro, muchas gracias por estar acá con nosotros. La primera pregunta que le hago a todas las personas que vienen acá a este espacio es ¿cómo consiste tu primer empleo? Si podrás darnos una idea sobre aquel empleo que a veces uno no pone en el currículum como introducción. Bien, bueno, es una buena pregunta eso. Sabes que la realidad es que nunca tuve un empleo directo con un jefe. Yo cuando era muy chico, bueno, yo siempre he tenido una vida deportiva en mi niñez y también cuando era chico, en su momento habían aparecido las primeras computadoras. Así que las usaba mucho allá. Vos sos chico, pero arrancaron con la Commodore 64, la Sinclair y luego en los años 80 la PC. Bueno, como todo niño y más viendo actualmente, empecé jugando y luego me aburrí de jugar y empecé a aprender a programarlas. Con lo cual mi primer empleo formal fue desarrollar programas de computación para diferentes empresas y negocios. Yo era adolescente y con eso de alguna manera me pagaba mis gastos y mis actividades. Ese fue de alguna manera mi primera generación de dinero para pagar mis gastos. Entiendo, es interesante. Y ahora viniendo más cerca en el tiempo, ¿podrás contar un poco cómo conseguiste tu actual empleo? Bien, bueno, entonces en toda esa etapa yo en su momento empecé a estudiar mi carrera de Ciencias Económicas. Soy contador tengo contador público, la carrera que he realizado y después diferentes cursos relacionados con las ciencias económicas. Bueno, en su momento, mientras estábamos estudiando, o mientras yo estaba estudiando, mi hermana había tenido algunos problemas relacionados con la vista. Le habían hecho 2 trasplantes de córneas, producto de un queratocono, así que de alguna manera la actividad con la que actualmente me desarrollo, de alguna manera viene relacionado con ese hecho. Y en su momento con mi hermano habíamos visto también en un contexto también de Argentina en el 82 complicado, habíamos visto que la actividad tenía muchas falencias en el mercado B2B y de ahí arrancó un poco el proyecto de una primera distribuidora de productos ópticos. Así arrancó un poco la actividad. Como siempre sucede en gran parte de la vida, llega en forma aleatoria. Sí, entiendo. Ahora, contás que esto surgió a raíz de una enfermedad que tenía tu hermano, porque a veces ocurre, ¿no? Algunas personas que dicen, sí, me gustaría emprender,
pero no se me ocurre qué. En el caso tuyo es como que ya estuvo ahí relacionado por alguien que tenía, digamos, una necesidad o un problema y bueno, Ujú. como que de ahí surgió. Exactamente, y vivimos en el mercado que había muchas oportunidades, no solamente de desarrollarlo, sino de cambiarlo y mejorarlo. Así que ese fue la semilla inicial y luego en el análisis que se hizo había oportunidades para mejorar la realidad actual. Y de ahí un poco empezó la actividad, de la nada, ¿no? Desde la nada mismo. Claro, correcto. Ahora, vi una entrevista que hiciste hace poco. Ujú, Básicamente, o sea, como mencionaste recién, empezaron como una distribuidora de productos ujú, ópticos, luego pasaron a producir, o sea, exacto. adquirieron un laboratorio y pasaron a producir, de ahí pasaron a diseñar los lentes y luego crearon este software de diseño. ¿No? Fue como que fueron avanzando en la cadena de valor agregado. ¿No? ¿Qué fue lo que motivó en cada uno de esos saltos? ¿Qué fue lo que motivó ese esfuerzo o ese paso? Bueno, claramente una cosa te va llevando con la otra, pero siempre lo básico es el querer hacer cosas nuevas y mejores para cambiar la realidad actual. Si esta es una empresa que nació en la habitación de nuestras casas, absolutamente desde la nada, pero como te decía antes, ¿no? Había grandes oportunidades en el mercado y en muy poco tiempo hemos crecido en la actividad de distribución, habíamos cambiado un poco los roles con el cual estaba el mercado en una actividad plana, ¿no? Un poco cambiamos la forma en que se interactuaba y la forma en que los clientes solicitaban los productos. Nosotros en ese momento no producíamos, nos producía una empresa tercerizada y en el plazo de 2 años prácticamente ese laboratorio, el 100% de las lentes que producía, las hacía para nosotros. Luego también en ese contexto se dio la oportunidad de adquirir, de hacer alguna adquisición de una empresa multinacional que se retiraba del país con todo su laboratorio, así que hicimos la primera adquisición de esa unidad productiva y toda esa gente que trabajaba en el laboratorio externo se incorporó a este nuevo proyecto. Y ahí fue que pasamos de ser una distribuidora al primer paso productivo de, de ahora de producir nuestras propias lentes. Ese fue el primer gran salto, que cambiamos un poco de denominación. Y ahí empezamos a ser un jugador medianamente con unas ciertas características de peso en el mercado nacional. Luego, en el 2003 aproximadamente, estando por una feria de óptica en Francia, visitando una compañía de unidades de producción, de tornos, de equipos de producción, habían estado presentando el nuevo prototipo de una tecnología que permitía no solamente hacer curvas, que es el elemento básico para fabricar lentes oftálmicas, sino permitía hacer superficies irregulares. Y eso, en definitiva, era la forma de pasar de un producto diseñado por moldeado a un producto diseñado por tallado. No había dudas de que eso iba a revolucionar el mercado, lo estaban presentando en el 2003, pero todavía no era un producto, no era un equipo de producción formal porque faltaba una tecnología que pudiera implementar todo ese proceso productivo, que era pulirlas. Pero estaba claro que eso iba a revolucionar y el mercado mundial. Ahí fue un poco que a los alemanes le dijimos que cuando tuvieran desarrollado la línea completa, bueno, nos vinieron a visitar porque estábamos interesados. Bueno, de hecho fue algo, algo meramente al pasar en su momento. Y así fue que en el 2007 de esa compañía un día aparecieron por la empresa sin anunciarse y bueno, nos comunicaron que ese equipo de producción o la primera línea de ese equipo de producción ya estaba disponible. Entonces fuimos, obviamente, la adquisición de esa línea era muy costosa, pero también los alemanes necesitaban en su momento un mercado periférico para chequear cómo funcionaba la línea de producción. Así que hicimos un buen acuerdo de financiamiento privado junto con ellos directamente y pudimos adquirir un equipo de producción que era alto en inversión
pero financiado exclusivamente por ellos. Así que en ese momento nos constituimos en el 2007 en la primera compañía americana, en toda América, en traer esa tecnología y lanzar los primeros productos basados, los productos diseños digitales, lentes digitales basadas con tecnología Freeform. Así que ahí pasamos a ser pioneros en todo un continente con una nueva estructura tecnológica, con lo cual también a los alemanes les sirvieron mucho porque nuestros ingenieros en esa etapa de producción inicial hicieron muchos cambios a esas unidades productivas que a ellos les permitieron seguir avanzando. Como toda compañía, de los mercados centrales, eligen mercados periféricos para chequear sus innovaciones tecnológicas y bueno, hicimos un buen acuerdo mutuo en ese sentido. Es más, en Estados Unidos inclusive también empezaron tarde con esta tecnología por un tema de patentes, así que fuimos pioneros en toda la región. Bueno, y ese paso, que fue un gran paso, porque ahí pasamos a liderar en forma tecnológica nuestro mercado local, también se abrió un interrogante. Dijimos, bueno, ahora tenemos una ventaja competitiva que es tener un equipo de producción nuevo y con una tecnología distinta, innovadora, que mejoraban los productos. Pero lo que estaba claro es que en 4, 5, 6 años esa ventaja competitiva iba a estar en línea con nuestros competidores, porque era una mera cuestión de dinero. O sea, sacaban dinero del bolsillo, se financiaban, adquirían esos laboratorios y esa ventaja competitiva que nosotros teníamos en su momento terminaba erradicada. Y también lo que abría esa posibilidad, ese laboratorio, era que es el software de diseño el que le indica qué es lo que tiene que hacer. O sea que la ventaja, en realidad, quedaba claro que la ventaja competitiva no estaba en tener equipos, sino en tener lo que hacían los equipos. Y eso significaba desarrollar, hacer I+D, hacer investigación y desarrollo relacionado con nuevas tecnologías de lentes oftálmicos, que es básicamente el mercado con el cual nosotros interactuamos. En ese momento había solamente entre 4 y 6 compañías de diseño a nivel mundial para que estos equipos funcionaran. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿por qué no? ¿Por qué en Argentina no vamos a poder hacer investigación y desarrollo? Así que, a partir de una pregunta un poco naif y del que todo se puede, ¿por qué no? Por lo menos investiguemos. Por lo menos plantemos una semilla e investiguemos qué es lo que hay en las estructuras científicas de nuestro país. Y ahí sí fue que empezamos un RAID con un proyecto que inicialmente era hacer un joint venture. En ese momento era hacer un joint venture con el Estado, en donde nosotros colocábamos de alguna manera el modelo de negocio, los equipos y el conocimiento de mercado, y el Estado colocaba su cuerpo científico para desarrollar un programa de investigación y desarrollo que sabíamos que iba a durar su tiempo, porque había pocos grupos de investigación y desarrollo en el mundo relacionados con estos productos. Bueno, eso fue imposible inicialmente, después de un año de investigaciones y de reuniones, fue prácticamente imposible, pero también lo que dejó todo ese trabajo de reuniones y de pasar por los claustros de nuestro país fue que conocimos mucha gente, muchos científicos, físicos, matemáticos, profesionales de la visión, que eran geniales en su actividad y estaban totalmente desconocidos por la industria, como sucede en muchos de los países, ¿no? Esa desconexión que hay entre los científicos y las industrias en sí mismas. Así que fue que a partir de toda esa materia prima y de toda esa investigación, lo que hicimos fue avanzar con el proyecto, ya cambiándole de alguna manera la línea de origen o el pensamiento de origen y generando un proyecto distinto, en donde esos científicos eran parte de este modelo de negocios y que eran partes habilitadas acerca del resultado de su trabajo. Y bueno, lo que hicimos es eso, básicamente. Nosotros siempre decimos que nosotros pusimos la cancha y había 11 Messi adentro, le pusimos la cancha y la pelota, y ellos jugaron de una manera fantástica.
Y ese fue, y de alguna manera creamos un modelo de negocios en el cual ellos están directamente relacionados con la actividad científica que desarrollan, porque cuando uno hace tecnología, desarrolla tecnología y hace investigación y desarrollo, no tiene un principio y un final. Tiene un principio y nunca tiene un final, porque año tras año hay que seguir desarrollando para estar haciendo innovación y estar en la punta de los avances técnicos. Claro. Estamos, sí, esto que me decías, ¿no? Esta desconexión a veces entre la academia y la industria, en muchos países al contrario tratan de mantener esa relación y ver cómo se puede aumentar. Exacto. Y algunos países como que tienen el lujo de tener una academia, pero está como esa barrera para desarrollar la industria a partir de eso. Y ustedes como que Sí, juntaron todas las piezas del rompecabezas y empezaron a unir una con otra. exactamente. Si vos me preguntas a mí cuál es la diferencia entre los países centrales y los países emergentes o del tercer mundo, no es la capacidad de la gente, sino es la capacidad de cómo se relaciona la gente. Si hay algo que tienen en Europa es que tienen muy aceitado, tanto en Europa como en Estados Unidos, tienen muy aceitada la musculación de esa interrelación mutua. De hecho, muchos de los desarrollos que provienen de los países centrales fueron desarrollados por científicos de países emergentes y periféricos, que se relacionan directamente con ellos. Así que si hay algo que por lo cual los países tienen que poner mucho énfasis es en esa cultura de interrelación permanente entre la actividad científica, la actividad técnica y las empresas. Y eso es básicamente lo que hicimos, no hicimos nada raro. Hicimos hacer algo que no hace nadie, pero que es normal de realizar y que no es de nada complicado, simplemente es dedicarle tiempo, tener una idea muy clara y saber vender el proyecto. Seguro, seguro. Ahora, me imagino también, ¿no? Que en todo este camino, desde que empezaron como una distribuidora, hasta después un laboratorio de producción, hasta la empresa de diseño, es como que hubo distintas habilidades y técnicas que fueron necesarias en cada momento y como que hubo un cambio, una evolución. ¿Cómo fue gestionar desde la cultura empresarial o de la cultura de la organización? ¿Cómo fue gestionar todo ese cambio, esa adaptación? No sé, por ejemplo, ¿cuántas personas desde el primer momento continúan hoy en la empresa? ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Bueno, arrancamos 2 personas, 2 empleados, que éramos nosotros, y después terminamos de llegar más o menos unos 120, pero sí fue la gestión de proyectos determinados con un objetivo muy claro. Obviamente al principio éramos 2, pasamos a ser en un momento determinado 120 y después en realidad lo que se terminó de hacer es mucho cambio de pasar de ser de muchos operarios a tener gente altamente preparada, porque en definitiva el modelo de negocio fue variando y se fue ayornando a las actividades que veníamos haciendo. Pero la gestión de ese cambio básicamente es por tener un objetivo muy claro hacia dónde íbamos y ponernos metas mesurables, relativamente cortas y cumplibles, pero sin descuidar de que había un objetivo de muy largo plazo que teníamos que buscarlo. Está como siguiendo una visión de largo plazo. Exactamente. Y toda la gente que se fue incorporando a los equipos de trabajo, de alguna manera fuimos siendo partícipes de esa visión para que quedara claro hacia dónde íbamos. De eso se trata, en definitiva. Que todos compartamos todos sepamos cuál es la autopista para poder transitarla juntos. A veces, ¿no? Un equipo de investigación, vos decías que conseguiste tener los 11 meses y ustedes pusieron la cancha. O sea, a veces tener un equipo de investigación y desarrollo para algunas empresas es visto como una excentricidad o como un lujo, como un costo, pero a contra de algunas otras empresas, ese departamento es como el más importante, ¿no? ¿Qué valor le das a ese departamento dentro de Opulence? Mirá, tenés que tener en cuenta, con esto te voy a decir el valor que tiene el departamento de I+D. Hoy ese grupo de científicos es el producto. Es el producto en sí mismo. Porque es la matemática y la física, a partir de la física que generan, es lo que hace que el producto sea mejor que los demás. Sin eso, claro, nosotros no tendríamos un producto igualable por cualquier otro. Así que para nosotros el departamento de I+D es el producto en sí mismo. Sí.
Bueno, en esta entrevista también que vi mencionabas que, bueno, como en todo un proyecto de I+D, en cualquier momento el proyecto puede naufragar o cualquier cosa puede hacer que el proyecto deje de progresar. ¿Podrás nombrar, no sé, alguna de esas situaciones por las que pasaron? No, discúlpame, Rodrigo, no te entendí muy bien la pregunta. En ese proceso de investigación y desarrollo mencionabas que, no sé, que muchas veces estuvieron, no sé, a punto de fracasar o de naufragar y que... Si podrás mencionar alguno de esos ejemplos o alguna de esas situaciones por las que atravesaron. Bueno, cuando uno hace investigación y desarrollo, lo más normal es el que se lleva más las posibilidades es el fracaso que el éxito, ¿no? Y es parte de lo que uno tiene que mensurar cuando uno entabla ese tipo de relación. Si uno genera 10 proyectos de investigación y desarrollo, lo más probable es que 9 fracasen, inclusive los 10. Pero nosotros no teníamos muchas fichas para gastar, no teníamos una sola en realidad. Entonces le habíamos puesto mucha pasión a poder conseguir un resultado en esto. Una de las cosas con las cuales nos encontrábamos en ese proceso era que era todo nuevo, porque inclusive para la industria esta nueva tecnología era nueva también. O sea que tampoco se contaba con mucha bibliografía, era todo absolutamente nuevo. Nosotros nuevos en la industria de desarrollo de I+D, pero a su vez era una tecnología nueva que partía en el mercado, con lo cual era doblemente difícil. El proyecto tuvo por fracasar varias veces, porque en definitiva vos sabés muy bien que en estos países el acceso al capital es restrictivo, con lo cual lo que falta de dinero lo tenés que poner en pasión. Y a su vez también los esfuerzos en cuestiones de tiempo que se llevaba a este proyecto también eran muy largos. Pero en definitiva lo que nos permitió seguir avanzando en el mercado y seguir con el proceso de I+D es haber entendido de que esto no era algo más, que esto iba a ser un quiebre importante y que estábamos convencidos de que podíamos lograrlos, no solamente a una esperanza, sino a bases sólidas en función de las charlas y de los encuentros que teníamos con el plantel de I+D. A su vez también con el esfuerzo que todos le pusieron a este proceso, que es muy complejo, también se ha podido llegar a personas que permitieron también, que luego se integraron a esa plantilla de I+D, que permitieron hacer que las lentes que estaban plasmadas en un papel pudieran llegar a ser realidad en el proceso productivo. Una de las cosas que nos sucedía al inicio era que las charlas que teníamos con las personas del equipo de desarrollo nos mostraban un papel en blanco y nos hacían una cuenta matemática y nos decían: acá está la lente, hemos desarrollado una tecnología que era distinta y que consideramos que ellos consideraban que iba a ser disruptiva en el mercado. Pero bueno, con un pedazo de papel y una cuenta matemática no podíamos hacer nada. Uno de los problemas que teníamos era la conexión con los equipos para transformar esas cuentas matemáticas en un producto en sí mismo. Así que te diría, hoy por hoy nosotros lo contamos como si fuera una casualidad, pero la verdad es que esa casualidad, en realidad la verdadera respuesta es que fue una causalidad que permitió que uno de esos ingenieros llegara a la plantilla, porque terminó siendo el yerno de un amigo de ese cuerpo científico. En una de esas reuniones, ya habían pasado 4 o 5 años con mucha inversión en este aspecto, y en un momento, en uno de esos procesos del fracaso, una de las conclusiones de esa reunión diciendo: muchachos, si no tenemos respuestas o una traducción de este papel, de esta cuenta matemática, a una lente determinada, no podemos continuar. Entonces ellos mismos se empezaron a relacionar entre sí mismos y empezar a husmear en toda la plantilla de colegas, de amigos en el cuerpo científico, y siempre decimos, de casualidad, por causalidad, llegó uno de esos ingenieros que permitió desarrollar ese pedazo de papel a la conexión con los equipos de producción y poder lanzar el primer prototipo de las lentes allá por el 2004.
No, porque muchas veces, ¿no? Cuando se ve una empresa o se ve que ya llegó o que se está desarrollando exitosamente, se piensa como que es un camino lineal y bueno, como que, pero en realidad muchas veces no se habla o no se muestra todo el zigzag que hubo para llegar a ese lugar, ¿no? Como que eso, o sea, esa historia a veces no se cuenta o se subestima. Exacto, sí, totalmente. Sí, ojalá hubiera sido todo lineal, pero no ocurre nunca. La realidad, yo creo que los proyectos se terminan por la capacidad que tienen las personas de poder enfrentar y sobrepasar esos desafíos, ¿no? Siempre es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil perder la paciencia, pero creo que los proyectos que terminan con final feliz son esos que uno no termina de largarlo, ¿no? Y de ponerle esa pasión, ese compromiso y esfuerzo para poder cumplirlos. Esos proyectos, todo proyecto de investigación, tiene muchas etapas en donde querés tirar todo, porque se ponen muy complicados. Pero creo que se le llama resiliencia, de poder seguir adelante y llegar a buen puerto. Y ayuda un poco a lo mejor lo que vos hablabas antes de tener una visión, ¿no? Es como que he escuchado una vez que si ya lo tenés en tu cabeza y lo puedes imaginar en tu cabeza, ya hiciste la mitad del camino. ¿Coincidís con esa afirmación? Sí, y yo te diría que mucho más de la mitad del camino. Sin duda. Si no lo pensás, si no te lo marcas como objetivo en la mente, no vas a llegar nunca. Ahora, cuando lo tenés en la mente, es muy probable que puedas llegar a ese final feliz. Sí, sin duda. Otro de los mitos que a veces circula es que los emprendedores son como tocados por la varita o como que son personas elegidas. ¿Vos pensás que cualquier persona puede ser un emprendedor? ¿O qué características se necesitan para ser un emprendedor? Mira, cualquiera puede ser un emprendedor. Hay pocas, si vos me preguntás a mí qué se necesita, y lo primero de todo es pasión. Sin duda, si no tenés pasión no puedes llegar a ningún lado. Pero además de pasión, lo que tenés que ser es curioso. Un emprendedor es curioso, tiene pasión y por sobre todas las cosas, un no muchas veces es el combustible para que eso pueda llegar a ser un sí. Siempre decimos, es en esa curva de que no es lineal, se presentan muchos no. Y a esos no hay que trabajarlos porque se transforman en un sí. Pero si vos me preguntas a mí, por una variable, pasión por sobre todas las cosas y curiosidad. Como que vencer el obstáculo es el camino, ¿no? O sea, no es que es un camino allanado, es como que el camino es el obstáculo, básicamente. Exactamente. Si vos tuvieras adelante tuyo un emprendedor que está comenzando una actividad o algo, ¿qué tres consejos, qué tres acciones le recomendarías que haga para iniciar su proyecto? Bueno, una de las primeras cosas es algo que vos mencionaste, Rodrigo, que tenga en mente hacia dónde quiere ir, que se ponga objetivos de corto y mediano plazo, mensurables y cumplibles, pero que nunca pierda el objetivo de largo plazo. Pasado esa primera etapa, que es meramente de planificación, luego las características personales que tiene que tener es algo que acabamos de decir. Primero tiene que ser curioso y ponerle mucha pasión, porque sin pasión se va a quedar sin energía muy rápido. Y eso es la pasión del emprendedor, es que de alguna manera es lo que termina impregnando todo su equipo de trabajo. Si el emprendedor no tiene pasión, es muy factible que no pueda formar un equipo de desarrollo. Estoy de acuerdo 100% en lo que dijiste. Ahora, recién mencionabas que fueron armando el equipo a medida que se fue necesitando sumar gente al equipo. O sea, es difícil emprender solo. ¿Cómo fue dando ese proceso de que se dieron cuenta necesitamos ayuda para esto, necesitamos ayuda para el otro? ¿Cómo fue ese proceso y también cómo es el proceso de selección que tienen ustedes o qué atributos? Porque a lo mejor técnicamente a lo mejor hay muchas personas buenas, pero también supongo que hay otras características como
Pues, digamos, me imagino que debe ser difícil tener 11 Messi en un equipo, ¿no? Como, ¿qué características buscan en las personas a la hora de formar ese equipo? Bien, una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta, Rodrigo, es que una empresa no es un emprendedor, sino sería un negocio. Un emprendedor, una de las cosas que tiene que hacer es manejar el equipo de trabajo. Esa es una de las características principales. En definitiva, una empresa es una sociedad y esa sociedad la crean un equipo de personas. Sin un equipo de personas no se puede llegar, te diría, a un horizonte muy, muy lejano y el crecimiento de la empresa puede llegar a ser muy acotado. O sea que la base de desarrollo es crear un equipo de trabajo muy fuerte y muy alineado. Si vos me preguntas a mí, hay dos tipos de personas, o las personas tienen dos cosas que pueden ser aptitud y actitud. Si en una persona vos encontrás actitud y aptitud, tenés un fuera de serie. Dentro de ese mix tenés distintos tipos de personas. Yo prefiero una persona con mucha actitud y la actitud se va formando en el camino. De nada sirve una persona con mucha aptitud, pero no que no tenga actitud. Así que si las personas, por lo pronto nosotros las miramos desde esa perspectiva, con mucha actitud, porque es esa pasión que necesita por integrarse a un equipo de trabajo con objetivos de largo alcance, en donde se requiere mucha pasión y trabajo en conjunto, y ese es el desarrollo que se termina realizando. Pero sin ningún lugar a duda, siempre buscamos que nuestro equipo de trabajo tenga estas dos variables. Actitud principalmente, y luego la mayor de la aptitud en el trabajo que va a realizar. Perfecto. Ahora, bueno, hablamos ya recién de los obstáculos que presenta el camino del emprendedor. Digamos, es un camino que a veces hay que hacer sacrificios, que a veces hay que, no sé, dejar de hacer cosas personales. ¿Podrás mencionarnos algunos de los sacrificios que tuviste que hacer para ayudar a empujar este proyecto y llegar al lugar donde están hoy? Bueno, una de las cosas que más se pierde en el camino es el tiempo, ¿no? Y el tiempo es algo finito, es algo que no se puede volver atrás. Y cuando uno pierde tiempo, muchas veces pierde tiempo en familia o pierde tiempo en amigos. Creo que la mayor pérdida de un emprendedor es ese factor. Y es por eso que se pierde algo importante. Con lo cual, esa es si me preguntas a mí, es una de las cosas que más se pierden en este proceso, porque el emprendedor al principio arranca con pocos recursos y con mucha actitud, y le tiene que poner tiempo, y ese tiempo tiene esas consecuencias. Pero luego, después, el camino y el recorrido termina alineando todas esas cosas. Bien. Bueno, el camino también a veces puede ser un poco estresante. No sé si tendrás alguna técnica o una rutina que te haya ayudado para lidiar con eso. Bien, primero, el estrés es importante. El problema es el exceso de estrés. El estrés te permite estar vivo y alineado con lo que uno tiene que hacer. Es parte del combustible del día a día. El exceso del estrés es lo que termina por ahí de generar tirar la toalla. Pero si hay algo que yo siempre recomiendo, es la manera para poder interactuar y seguir en el futuro, es tener una mente una mente limpia y una mente clara. Y en ese sentido, la actividad deportiva a mí particularmente siempre me ha ayudado mucho a poder sobrepasar esos problemas. De hecho, siempre el emprendedor trabaja las 24 horas, inclusive hasta cuando duerme. Muchas veces, cuando está fuera de la empresa, termina pensando mejor acerca de las cosas que tiene que hacer dentro de la empresa. Y a mí una de las actividades que yo hago por excelencia, que me ayudan a pensar y a resolver problemas cotidianos, es la actividad deportiva. Muchas veces cuando salís a correr, terminás resolviendo las cosas que en la oficina no puedes hacer. Es verdad. También
Sí, también salgo a correr y es verdad, cuando uno va, vuelve con la mente más clara y más, a lo mejor puede resolver un problema que... Totalmente. Bien, una pregunta más sería, ¿qué desafíos y proyectos tienen por delante Opulence y Mauro Stabile? Bien. Bueno, nosotros estamos en la mitad de una etapa, desde el punto de vista de Opulence, estamos en la mitad de una etapa, de un modelo de negocios que es muy largo. El trabajo de base ya lo hemos hecho. Una de las ideas de esta empresa, junto con la marca Novar, ser una de las 5 grandes compañías que hay en el mundo en cuestiones de marca, no de productos, porque de hecho el producto ya lo tenemos, pero sí ser una marca global. Estamos en esa búsqueda, y para llegar a ese objetivo, sin ningún lugar a dudas, en 2 años vamos a estar abriendo la compañía. Bueno, en esa búsqueda es abrir la compañía hacia un concepto de una compañía pública para poder absorber los capitales que significa trasladar todo este proyecto a nivel marca, a nivel mundial, ¿no? Y ser uno de los grandes jugadores globales. Ese es un poco el objetivo desde el punto de vista de la empresa. Y desde el punto de vista personal, no solamente es liderar ese proceso desde un lugar periférico, como también el lugar donde vos estamos un poco fuera de los grandes centros. Desde el punto de vista de Mauro Stabile, desde el punto de vista profesional es ese, y desde el punto de vista personal a nivel familia, es la verdad que he tenido la suerte de tener una compañera familiar extraordinaria y unos hijos maravillosos, que fueron fruto también gran parte del trabajo de ella. Pues el trabajo emprendedor, en este caso de mi mujer, fue construir realmente una familia extraordinaria. Así que vivir la vida con las cosas que se van presentando a través del tiempo. Yo siempre digo que muchas de las cosas, hay muchas de las cosas que tienen que ser planificadas, y hay muchas cosas que tienen que fluir. Porque parte de lo que fluye es lo que te va encontrando con cosas inesperadas, tanto en lo personal como también en lo laboral. Bueno, 2 preguntas, porque bueno, ya no quiero abusar de la generosidad de tu tiempo. No, dale. La primera es, bueno, ¿hay alguna otra pregunta que hayas querido que te haga y no te hice? ¿O alguna otra cosa que quieras agregar? No, la verdad que hemos tocado gran parte de los puntos básicos de lo que es emprender una actividad nueva. Pero muchas veces yo siempre le digo a los muchachos con los cuales me encuentro y me hacen preguntas, es que sean abiertos de mente, que hagan muchísimas actividades, porque hay veces que actividades conexas que uno piensa que nunca las va a volver a tocar, terminan interactuando con uno en algún lugar de la vida. Por ejemplo, esto yo te contaba inicialmente, cuál fue mi primera actividad laboral. Mi primera actividad laboral fue, yo desarrollaba software para hacer mis primeros pesos, para solventar mis actividades personales. Y el software de alguna manera me terminó volver a encontrar, porque básicamente el producto que nosotros desarrollamos hoy es un software de diseño de lentes. Y como esa y muchas actividades te van volviendo a encontrar en el camino. Así que eso es una de las cosas que yo siempre digo, es tener una mente abierta, hacer multiplicidad de actividades, porque todo ayuda. Y desde lo personal es estar muy enfocados en tener gente, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto personal, gente que le aporten a uno desde el punto de vista global. O sea, encontrarse con buena gente. Si querés ser buena gente, tenés que encontrarte con buena gente. Y esa buena gente siempre lo primero que va a hacer es decirte la verdad. Y cuando estás desalineado, alinearte. Y la que te va a ayudar en definitiva a ser una mejor persona. De eso se trata la vida, en definitiva. De ser una buena persona y buscar la felicidad propia. Que para eso en definitiva hemos nacido. Me gusta esa frase y esa forma de casi terminar. La última pregunta es, ¿cómo puede la gente contactarte o contactar a Opulence?
Bueno, lo pueden hacer por los canales habituales en la página opulence.com.ar. Ahí están un poco todos los teléfonos y mi email personal. Mi email personal es mstabile@opulence.com.ar o mauroestabile@hotmail.com. Ese es aún más personal. Y bueno, en lo que respecta al producto, lo van a poder encontrar en www.novar-vision.com. Ahí un poco está basado todo lo que nosotros hacemos. Bueno, Mauro, muchas gracias por todo este tiempo y toda esta entrevista. Te agradezco mucho. No, gracias a vos, Rodrigo, y buenas noches. Sé que es madrugada para vos para allá, así que te agradezco también el tiempo que me has dispensado y esta entrevista. Si te gustó la entrevista, por favor, dale un like, me gusta, suscríbete y compártelo. Nos ayuda un montón. Muchas gracias.